¿Qué tal, chicos? En este video vamos a hablar un poco de la química orgánica. Es una pequeña introducción en el tema y vamos a explicar de manera general algunos puntos. Además de que vamos a ver cómo vamos a utilizar este documento de 16 páginas de una manera más eficiente. Bien, estamos en la unidad 1, estructura de la materia. Estamos en la ADA 4, que es nomenclatura química orgánica. Vamos a leer esta primera línea. Dice, el estudio de los compuestos de carbono se llama química orgánica. Los compuestos que contienen un porcentaje alto de carbono e hidrógeno, seguido de oxígeno o nitrógeno, se llaman compuestos orgánicos. Bien, entonces todo se trata de composición. ¿Sí? Aquellos compuestos que tienen más carbono e hidrógeno se consideran orgánicos. Bien, en este párrafo nos dice que el término orgánico tiene otros usos en la actualidad. Nada más para que haga esta diferencia de términos. Bien, luego viene a nosotros el concepto de hidrocarburo. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos, pero únicamente, ahora sí que solamente están formados de carbono e hidrógeno. ¿Okay? Dice acá, los hidrocarburos se utilizan como combustibles. Ese es su principal uso. Es para lo que lo utilizamos. Bien, dentro de los hidrocarburos, los más sencillos son los alcanos, ¿sí? Pero no son los únicos. Están los alquenos y los alquinos. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar primero con los alcanos. Y para esto habla primero de la fórmula desarrollada, también llamada fórmula estructural o fórmula de Lewis. Bien, la fórmula desarrollada de los compuestos orgánicos es de esta forma. ¿Sí? Hace explícito los enlaces carbono-hidrógeno y también los enlaces carbono-carbono. Aquí tenemos los primeros tres alcanos, metano, etano y propano. Bien, el segundo tipo de fórmula que se utiliza para los compuestos orgánicos es la fórmula semidesarrollada o también llamada fórmula estructural condensada. ¿Por qué se le llama condensada? Porque en este caso los hidrógenos se van a poner de manera conjunta. Por ejemplo, aquí en la fórmula desarrollada tenemos 3 hidrógenos enlazados a este átomo de carbono, que lo podemos abreviar de esta forma, H3. Y lo mismo en el extremo derecho. Y por ejemplo, para este segundo carbono, que tiene 2 hidrógenos, uno arriba y uno abajo, podemos escribir H2. Ahora, los enlaces carbono-carbono siguen siendo explícitos o también se pueden omitir porque debemos de saber que ahí están colocados. Bien, después de esto vamos a tener que las fórmulas estructurales condensadas también se pueden abreviar, ¿sí? Por ejemplo, para el butano, que es el que tenemos aquí arriba, podemos poner entre paréntesis la parte del CH2 y poner un subíndice abajo. ¿Eso qué significa? Que se va a repetir 2 veces la parte de CH2 y por lo tanto vamos a tener esta estructura que vemos acá. ¿Okay? Es una forma de abreviar. Así como pudimos poner 2, se puede poner por ejemplo 3, 4, los que sean necesarios y aquí tenemos 8. De manera que vamos a tener 8 carbonos aquí dentro del paréntesis y 2 en los extremos. Los extremos terminan en H3. ¿Sí? El H3 puede estar a la derecha como está aquí o también puede estar a la izquierda como está acá. Eso no va a cambiar nada. Y en este caso tenemos 10 átomos de carbono, por lo tanto se va a llamar decano. Bien, entonces en esta lectura también tenemos esta pequeña tablita donde nos pone la fórmula molecular, donde solo nos indica cuántos átomos de carbono y cuántos de hidrógeno hay. Y aquí tenemos un modelo molecular que nos va a servir un poco a visualizar en 3 dimensiones cómo son en realidad las moléculas.
¿Ok? Y aquí tenemos el nombre de los primeros 10 alcanos. ¿Sí? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. ¿Ok? Hay una proporción entre los átomos de carbono y los de hidrógeno. ¿Sí? Eso está explicado un poquito más arriba. Está en esta parte, que nos dice que la fórmula general es CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de átomos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, si tengo 5, la cantidad de átomos de hidrógeno va a ser el doble más 2. 5 por 2, 10, más 2, 12. Entonces, esta fórmula general nos va a servir para todos los alcanos. Todos los alcanos van a cumplir esta fórmula. Bien, entonces continuamos con estos principios básicos de la química orgánica. Vamos hasta la página 4. Bueno, estos prefijos griegos nos van a indicar el número de átomos de carbono que hay en las moléculas. No solo va a servir para los alcanos, sino para cualquier compuesto orgánico. Ojo, estamos hablando de átomos de carbono, no de otro elemento, solo carbono. Bien, pues aquí nos dicen los usos de algunos alcanos, de los principales. ¿Sí? Y ahora vamos a nomenclatura de alcanos ramificados. Va a haber otro video específico para esto. Pero así como los que hemos visto hasta ahora son lineales, ¿sí? De cadena lineal, porque todos los átomos de carbono están unidos formando una cadena continua. Pero hay otros que se llaman ramificados. Bien, entonces aquí pues están las bases que establece la UPAC, por sus siglas en inglés, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que todos los compuestos orgánicos van a conformarse de 3 partes en cuanto a su nombre, ¿sí? El prefijo, la base y el sufijo. El sufijo es el que nos va a decir qué familia o qué tipo de compuesto orgánico estamos escribiendo el nombre. La base nos va a decir cuántos átomos de carbono hay en la molécula y el prefijo nos va a hablar de los sustituyentes o ramificaciones. Bien, en esta parte del texto están las reglas de cómo nombrar los alcanos ramificados, que como ya se mencionó, tienen una parte de la cadena que no es continua a toda la demás. Bien, entonces aquí están las reglas que hay que leerlas con mucho cuidado, tranquilidad y ver los ejemplos. ¿Sí? Aquí nos habla de los sustituyentes o grupos alquilo. ¿Sí? Y aquí tenemos ejemplos de cómo se usa. Bien, son 4 reglas que nos va a ayudar a nombrar los alcanos ramificados. Bien, acá hay otro ejemplo. ¿Sí? En este caso observamos estas son las ramificaciones que están marcadas en rojo, que se salen de la cadena continua de átomos de carbono. Bien, luego de hablar de alcanos, vienen los alquenos y los alquinos, que también son hidrocarburos, pero se les conoce como hidrocarburos insaturados. Bien, aquí explica a qué se refiere con insaturado, o sea, se refiere a que no está completo, no está lleno de átomos de hidrógeno. A eso se refiere, a los átomos de hidrógeno. El término saturado e insaturado es un concepto químico, ¿sí? Respecto a los átomos de hidrógeno, aunque por ahí los usamos, por ahí se usan mucho para las grasas, para los aceites saturados o insaturados. Bien, entonces aquí inicia con los alquenos o olefinas con la fórmula general, así como los alcanos tenían su fórmula general, los alquenos también tienen su fórmula general. Van a tener todos los alquenos el doble de átomos de hidrógeno con respecto a los átomos de carbono que tiene. ¿Ok? Ya no va a estar aquí el más 2.
Bien, entonces aquí tenemos ejemplo de un alqueno. En este caso observamos el doble enlace entre el carbono 1 y el 2. ¿Sí? Solo por tener el doble enlace se llama alqueno. Luego tenemos las reglas para nombrar los alquenos, que en realidad son muy similares a las que se usan para los alcanos y también para los alquinos. Básicamente hay muy pequeñas diferencias. Entre ellas la más notable es la terminación eno. Bien, luego están los alquinos y aquí tenemos su fórmula general. Para un átomo de carbono, los átomos de hidrógeno va a ser el doble menos 2. Por ejemplo, si tengo 7 átomos de carbono, el doble sería 14 menos 2, sería 12. Entonces, si se trata de un alquino de 7 carbonos, tendría 12 hidrógenos. Y la diferencia entre el alqueno es que ahora tiene un triple enlace. Esa es la diferencia. Y aquí nos habla un poquito más de ellos. ¿Sí? Y aquí en este cuadrito se resume esta cuestión de las fórmulas generales. Y también por aquí vemos al radical alquilo, que en realidad es como un alcano, ¿sí? Solo que prácticamente pierde un hidrógeno para unirse a una molécula más grande. Bien, entonces después de los hidrocarburos vienen los otros tipos de compuestos orgánicos, ¿sí? Y con ello el concepto de grupo funcional orgánico, ¿sí? La función química orgánica, ¿sí? Se refiere al tipo de compuesto orgánico, ¿sí? No se está refiriendo para qué sirve, qué hacemos con él, dónde lo vamos a usar, no. Es un concepto químico, la función química, y se refiere a la clasificación. Bien, ahora bien, aquí tenemos que, de acuerdo a los átomos que hay en la molécula, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, cloro, bromo, yodo, flúor, de acuerdo a los átomos que tiene la molécula y a cómo están enlazados, ¿sí? A esto se le llama grupo funcional, ¿sí? Es decir, el grupo funcional, que son tipos de átomos y cómo están unidos, se relaciona completamente con el concepto de función química o clasificación. Entonces tenemos que aprender a diferenciar los grupos funcionales. Entonces todas las moléculas básicamente están formadas de un grupo funcional y un grupo alquilo, que en realidad es una cadena de alcano, ¿sí? Si no hay grupo funcional, es un alcano. ¿Okay? Y luego estamos aquí viendo ejemplos. Si por ejemplo, si el grupo funcional es un OH, es un alcohol. Y aquí tenemos todos los grupos funcionales. ¿Sí? El grupo funcional son los átomos que distinguen al tipo de compuesto. Para el alqueno el doble enlace, para el alquino el triple enlace, ¿sí? Para el alcohol el grupo formado por el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Para el éter es un oxígeno y como vean, aquí está rodeado de átomos de carbono. En realidad, esta C está señalando que tiene una cadena, no importa cuál sea, pero es una cadena de carbono. Bien, entonces este documento, después de esta tablita, muy útil, nos va a servir bastante, empieza a hablar de cada uno de los tipos de compuestos. El objetivo de este curso es únicamente identificarlos, ¿sí? Únicamente identificarlos. Aprender a nombrar alcanos, alquenos y alquinos. Y los demás grupos funcionales, solo identificarlos para poder nombrar los diferentes tipos de compuestos orgánicos. Bien, espero que esta introducción les haya sido de mucha utilidad y puedan avanzar en la lectura del texto. Van a ver otros videos donde se explica más detalladamente cómo nombrar alquenos, alcanos, alquinos y también cómo identificar a mayor detalle las fórmulas de los otros tipos de compuestos. Muchas gracias.